Y ocurre que un muchachito, ¿verdad? Joven emprendedor, logra que le habían comentado que había una maravilla en Xerox y logra concentrar una visita para que le enseñen un poco ahí qué es lo que estaban haciendo en Xerox. Y el tipo ve y dice, wow, esto está espectacular, pero esta máquina es carísima porque valía, yo qué sé, 10, 15 mil dólares. Está fuera del alcance del ciudadano común, ¿verdad? Entonces este muchachito dice, yo voy a hacer una diferente y mejor que esa, ¿no? Y ese muchachito, ustedes ya saben quién es, pues, ¿no? No tan chiquito, ya era un joven realmente. Steve Jobs. Entonces, de ahí se toma muchas de las ideas y hace la Mac, la Macintosh, ¿verdad? Y claro, la Macintosh era todavía un PC caro, pero mucho más barato que esta máquina que está aquí, ¿verdad? O sea, me parece que era alrededor de los 2.000 y algo de dólares, mientras que esta valía 15.000 y pico. Entonces, aún era cara y bueno, él tuvo también otra batalla con los PCs y todo eso, en la cual no le fue muy bien, ¿sí? Pero realmente fue el disparador de este tipo de sistemas. Xerox fue el inventor, Steve Jobs fue el que lo llevó, al PC, ¿verdad? Y Bill Gates fue el que lo hizo popular con Windows 3.1, realmente, que fue el que realmente se hizo popular. Hubo, aunque no lo crean, antes de Windows 3.1 hubo un Windows 3.0, hubo un Windows 2.0, hubo un Windows 1.0. Pero esos productos eran súper primitivos. Realmente el que se hizo popular en el mundo de los PCs fue Windows 3.1, luego vino obviamente ya Windows, luego vino Windows 3.11, que lo que traía era la parte de redes, luego vino Windows 95, Windows 98, XP, y bueno, todo lo demás que ustedes esa parte ya conocen de la historia, ¿verdad? Pero fue súper importante para que vean la magnitud que tuvo esto. Y obviamente sistemas como Linux y otros que comenzaron orientados a comandos, porque son sistemas operativos muy poderosos como sistema operativo en términos de manejo de procesos, recursos y muchas otras cosas. También dijeron, bueno, si queremos que este sistema sea más adoptado por la gente, también tenemos que trabajar en sistemas operativos gráficos y entonces trabajaron el tema de los diferentes interfaces gráficos que hay para Linux, porque hay varias corrientes, hay varias versiones. Y mírenlo cómo es el círculo de la vida, ¿no? Que finalmente las Macs de ahora en día, las Macs de Apple, tienen un sistema operativo que es básicamente un Unix, es una versión de Unix, al cual ellos le han modificado la interfaz. O sea, el sistema operativo de las Macs originales no tiene nada que ver con este, en el sentido que la base, el kernel del sistema operativo, este de aquí es basado en Unix y el otro era algo propio desarrollado por la gente de Apple. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Entonces, esto es bien importante para entender la dimensión de lo que los principios de interacción significan en la decisión de un equipo de diseñar algo. Y sobre todo si es algo súper innovador. Hoy día, por ejemplo, hay sistemas, ¿por qué les digo esto? Porque hoy día hay innumerables tecnologías que están abriéndonos una gran cantidad de puertas. Reconocimiento de voz es una. Si ustedes prueban Siri de la Apple, Cortana de Windows Phone o Google Now de Android, el nivel de precisión, el reconocimiento de voz es espectacular. Yo les digo esto porque yo he vivido la historia de este tipo de software y lo de hoy nada que ver con lo de antes. O sea, es impresionante. Yo diría que ahora se está comenzando a volver útil realmente. Lo de antes era un juguete. Lo de hoy es realmente útil. Y luego uno comienza a ver sistemas como el del Kinect y otros donde uno se mueve y la computadora sabe lo que está haciendo. Ya vamos a hablar más adelante de Kinect y de todas esas cosas. Pero es impresionante. Entonces eso quiere decir que tenemos otra vez, como ocurrió en la época del proyecto STAR, tenemos tecnología que nos permite redefinir cómo es la interacción. Entonces hay una gran oportunidad y les aseguro que las empresas en el mundo están tratando de hacer eso. Las empresas en el mundo están tratando de hacer eso, ¿sí? Y cuando ustedes ven el Xbox One o ven todas estas consolas de juego que comienzan a experimentar, son como la vanguardia en algunas cosas. Y cuando ven estos celulares que ya les comienzo a dar órdenes y que los comienzo a conectar con los autos y eso, son pequeños experimentos recién en el tema. Pero estamos yendo hacia eso.
Cuando vemos dispositivos en las casas que pueden responder ya a gestos o a mi voz o a si llevo el celular puesto o no lo llevo puesto, se está abriendo todo un nuevo mundo. Por lo tanto, los principios vuelven a ser importantes. Ahora, si no tengo proyectos así tan wow, ¿no? Tan full tecnología y todo, tan innovadores, igual puedo tener proyectos de aplicaciones interesantes e igual los principios son importantes. Porque en mi aplicación yo voy a querer cumplir con ciertas cosas. ¿Qué es más importante para mí? La prestación, la visibilidad, la topografía, la consistencia, la personalización. ¿Cuál es el balance que quiero lograr? ¿Cómo quiero armar mi juego de principios importantes para la aplicación que yo quiero hacer? Entonces, muchas compañías para hacer eso lo que hacen es definen unas guías. Entonces, ¿qué creen? Apple tiene sus guías de usabilidad. Microsoft tiene sus guías. Google tiene sus guías y se las pueden bajar. Están disponibles. Lo que les dicen a la gente es, mira, si hay unas que tienen que son internas para el software que ellos mismos hacen y tienen otras externas que son recomendaciones para la gente que hace aplicaciones. Tal es así que cuando ustedes ven un programa para Apple, por ejemplo, o para Windows, no se ve igual cuando es para Linux. O sea, el look es un poco diferente, la forma de los botones. Y no sé si han visto el open source, si han logrado compilar o se han bajado versiones. Hay algunos que lo hacen genérico y no lo adaptan mucho a las guías, entonces uno lo nota enseguida. Cuando uno, por ejemplo, corre en Windows una aplicación que fue hecha para Linux y que con algún juego de herramientas lo recompilaron para que funcione en Windows y uno lo abre, uno se da cuenta que yo qué sé, los botones no son redondeados, son cuadrados o yo qué sé, cosas así. ¿Por qué? Porque no necesariamente están siguiendo las guías, también es porque no están usando los mismos APIs y todo eso, pero también hay un tema de guías y de layouts y de cosas como se hacen. ¿Ok? Entonces, la idea de las guías es llevar los principios a la práctica para que el interfase sea aceptado. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de guía. Estos pueden ser ejemplos de guía de una empresa o de un grupo que quiere desarrollar un software. Dice, proveer marcas de salida claramente establecidas. ¿Qué significa marcas de salida? Que la gente sepa cómo salirse de esa opción o de ese menú. A veces es frustrante que uno está ahí y no sabe cómo salir. Y uno termina cerrando la aplicación y eso no es lo que quería hacer. No sé si les ha pasado. A veces con sitios web o con aplicaciones pasa eso. Entonces eso es lo que significa. Eso es una guía que lo que me dice es, cuando diseñes una aplicación, cualquier cosa que diseñes, trata de proveer. No me dice cómo, no me dice dónde, pero me dice que eso es importante. Luego dice, proveer tiempos de respuesta aceptables para el usuario. Eso puede ser una guía. Yo puedo no tener esa guía y entonces, ¿qué ocurre? Ya, pues en algunos casos se demora 1 minuto, en otros casos se demora 3, en otros 10 segundos. Y como no es una guía para mí, no me importa. Pero cuando yo lo pongo para guía, lo que le estoy diciendo al equipo, hey, el tiempo de respuesta es importante. Tiene que ser lo más rápido posible. ¿Eso por qué es importante? Porque significa que el programador o el desarrollador va a invertir tiempo en hacer que eso sea rápido. Y si es lento, va a decir, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es lento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Sí está claro? Sí. Tan importante es lo de las guías. No sé, los que están en Ingeniería de Software 1, no hay nadie aquí en Ingeniería de Software 1, ¿verdad? Software 1 o DAO. Bueno, estamos haciendo un sistema, yo estoy actuando yo como cliente, porque yo les estoy pidiendo que me hagan una aplicación para mí, para la Red Ecuatoriana de Innovación, que queremos hacer un sistema complejo. Y se han dividido el trabajo en módulos, ¿no? Y se nota clarito la ausencia de guías, porque entonces el profesora y el profesor de las materias donde están haciendo ese proyecto, los mandan a hablar conmigo como cliente, ¿no? Entonces viene un grupo y dice, mire, que aquí tenemos esta pantalla, y esta es la pantalla principal donde está el menú y no sé qué. ¿No? Y luego viene el otro grupo y me dice, sí, esta es la pantalla principal en el menú, pero es totalmente diferente al del otro, ¿no? Y no toman en cuenta las mismas cosas y no sé qué. Y entonces, ¿dónde están las guías que rigen cómo ellos están diseñando eso? No tienen guía. Ahora, no es culpa de ellos, no han tomado interacción hombre-máquina, ¿no? Pero bueno, un poco están aprendiendo de la manera dura conmigo, ¿verdad? Porque yo les digo, no me sirve que tú me traigas eso y el otro me traiga el otro. Hablen entre ustedes, pónganse de acuerdo. Y el otro día tuvimos un taller y yo fui al curso y discutimos un poco. Pero bueno, entonces es otro. Proveer información del estado del sistema en todo momento. Por ejemplo, eso es importante también. El estado del sistema, por ejemplo, estoy conectado a la red, no estoy conectado a la red,
Dependiendo de cuál sea la aplicación y para qué sirve, de eso depende también a qué me refiero con estado. Pero esto es una guía. ¿Por qué son guías? Porque me dan un norte, me dicen, por ahí debes de ir, pero no me dice cómo. ¿Cómo sé cuándo es alguna guía? Porque es algo que en el proyecto me dice a dónde debo de ir, pero no me da el detalle de cómo ir. Pero es importante porque así todos sabemos que hacia allí debemos de ir. No me dice cómo, pero hacia allá vamos. ¿Sí ven el punto importante? Y hago esta aclaración porque vamos a hablar de reglas y las reglas no son lo mismo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema en interacción con estas cosas? Como ustedes hacen un proyecto, y esto lo van a vivir en carne propia, no tiene nada que ver con la serie de televisión por si acaso, pero lo van a vivir en carne propia, porque ustedes en este curso tienen que implementar el proyecto. Obviamente ahorita no estamos implementando, pero lo tienen que implementar. Y al querer implementar tengo que cumplir la parte funcional, o sea, el software tiene que hacer lo que yo digo que va a hacer y lo voy a probar y si no funciona, no importa todo lo demás, tiene que funcionar. Pero al mismo tiempo, en este curso, ustedes tienen que preocuparse de la interacción. La usabilidad es importante. Yo voy a evaluar la usabilidad, qué tan usable es. Entonces necesito que funcione y que sea usable. Entonces ustedes van a verse presionados por dos lados, ¿no? Por un lado, uy, no me sale este módulo, esta opción, no encuentro cómo hacerlo, no se me conecta con el servidor, bla, 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 bla. Y por otro lado, la usabilidad. Uy, no se encuentra el botón, no es fácil, fulanito lo usó y no lo entiende y bla, bla, bla. O el profesor lo va a revisar, híjole, y si no lo entiende, me va a bajar puntos en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Entonces, esa tensión van a vivir aquí. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? Cuando no hay presión en el lado de usabilidad. Uno puede ponerse los principios, pero a medida que voy llegando a la meta, la gente olvida todo eso. Lo importante es que salga para poder entregar. ¿Sí? Y eso lo van a vivir. Y hay grupos que vienen a presentar y uno se da cuenta, uy, ellos estuvieron sacándose el aire para que salga, pero se olvidaron de todo lo de interacción. ¿Sí? Y esa presión es normal, ocurre. El otro problema con los principios es que no son completos ni ortogonales. Los principios no me garantizan, establecer estas guías no me garantiza que mi proyecto va a ser fácil de usar, ni tampoco me garantiza que no va a haber conflictos. Ya les dije que, por ejemplo, consistencia con personalización a veces chocan, porque yo quiero ser consistente, pero si dejo personalizar mucho, difícil lograr la consistencia, entonces a veces chocan. Entonces cuando dice esto, es no completas ni ortogonales, o sea, a veces se cruzan, y a veces no funcionan bien. Y puede haber contradicciones entre ellas, ¿sí? Las reglas de usabilidad, por otro lado, son cosas más específicas. Las reglas de usabilidad son, esos sí son los cómo. ¿Se acuerdan que yo les decía que las guías son los a dónde voy? Las reglas son los cómo voy. Les voy a dar ejemplos de las reglas. Las reglas también hay manuales, son específicas de bajo nivel y los usan los desarrolladores. Por ejemplo, miren esta, los campos de fecha deben tener el formato DDMMYY. ¿Eso me dice hacia dónde voy? No, eso me dice cómo nada más. Seguramente hay alguna guía que va asociado con esta. Probablemente esto va asociado a qué tipo de guía o de qué tipo de principio. Cuando yo digo esto, probablemente ¿cuál es el principio o la guía en la cual se basa eso de ahí? Consistencia. ¿Por qué yo digo esto? Para que todas las fechas se vean igual. Entonces, ¿cuál es el principio o la guía que norma esto? La interfaz debe ser consistente. ¿Sí ven? Otra regla, todas las ventanas tendrán un fondo blanco. Miren, eso no me está diciendo el a dónde voy, sino me está diciendo el cómo. ¿Por qué blanco? Por algún tipo de principio que quiero tener de por qué tienen que ser blancos. Pero no me dice hacia dónde, me dice cómo. Dice, es como cuando mi papá o mi mamá me dicen, tienes que tomarte la sopa. Y uno no sabe por qué y le dan el látigo y tómate la sopa. Porque me están diciendo el cómo, no me están diciendo el por qué o el a dónde. ¿Sí? Obviamente tomarse la sopa tiene un propósito. Los papás no es que lo hacen, aunque uno pueda creer cuando es niño que lo hacen de malo, ¿verdad? No es de malos que lo hacen, es porque quieren que yo tenga proteínas, que esté bien alimentado, bla, bla, bla. Los títulos de las ventanas irán centrados en la parte superior. Lo mismo, ¿verdad? Siempre existirá una ayuda sensitiva al contexto cuando el usuario presione la tecla F1. Lo mismo. Son reglas. Entonces veamos a ver cómo estamos en esto. Aquí hay unos ejemplos.
Siempre muestra el mensaje de advertencia al usuario antes de borrar un archivo. ¿Qué es eso? ¿Guía o regla? Regla, ¿verdad? No me dice a dónde, me dice el cómo, ¿verdad? Y es aplicable a muchos casos. ¿Sí ven? Esto lo puedo aplicar siempre que tenga un mensaje de advertencia. Hay N casos. A cualquier desarrollador del equipo le puede pasar. Otro, provea un comando de reset. ¿Eso cuál es? ¿Guía o regla? ¿Hay una posible tercera respuesta? ¿Las dos cosas o cuál podría ser la otra respuesta? Ninguna de las dos. Esto es un requerimiento funcional. Provea un comando de reset. No me está diciendo el a dónde, me está diciendo, esto tienes que tener. No me está diciendo que esto lo voy a aplicar en N casos. ¿En qué casos aplico esto? No, es un requerimiento. Dice provea un comando de reset. No es ni guía ni regla. Diseñe esperando crecimiento en el número de usuarios. ¿Guía o regla? Guía, ¿verdad? Porque no me dice el cómo, me dice a dónde. Dice, mira, va a haber crecimiento en el número de usuarios. Cuando hagas algo, cualquier cosa, piensa en el crecimiento de los usuarios. O sea, me está diciendo, eso es lo importante. Me está diciendo por qué tengo que tomarme la sopa. No me está diciendo que me la tome. Me está diciendo por qué es importante tomar la sopa. ¿Sí ven? Eso es una guía. Permita flexibilidad en la entrada. Guía también. ¿Verdad? ¿Qué significa flexibilidad? Flexibilidad significa que pueda entrar de una forma, de la otra, pero ¿me está diciendo cómo? No. ¿Es aplicable a un solo requerimiento en particular? No. Cualquier tipo de entrada que tenga en el sistema, tengo que hacerla flexible. ¿Sí? Como lo es muchos programas de Microsoft. El Word, por ejemplo, ustedes pueden poner negrilla marcando y aplastando la B, pueden ir al menú principal y poner negrillas, pueden poner un botón derecho, menú contextual negrilla. ¿Qué es eso? Eso es flexibilidad en la entrada. O sea, ustedes pueden especificar negrilla de varias formas diferentes. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo mido yo si mi equipo cumple con la guía o no? Cuando voy y reviso el software y dice, ¿cuántas formas de entrar tengo? No, solo una. ¿No tengo que hacer otra? No, no puedes hacer de otra forma, es la única forma. Eso no es flexible. No es flexibilidad en la entrada. Si yo digo que este es un principio importante, ahora, no en todo sistema eso es importante. Yo tengo que decidir en mi sistema en particular si eso va a ser importante o no. Adapta el sistema a diferentes estilos y niveles de usuarios. Guía, ¿verdad? Muestre el botón de salida en la parte inferior izquierda de la pantalla. Regla. ¿Verdad? En cualquier momento que yo ponga un botón de salida, tiene que estar en la parte inferior izquierda de la pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Más o menos haciendo un resumen. Los principios surgen de la investigación, surgen de los experimentos, de todos estos psicólogos cognitivos y gente, investigadores en computación o en ciencias cognitivas, que han encontrado que hay ciertos principios que son importantes y que han demostrado que estos principios son importantes. ¿Sí? Entonces son como muy abiertos a la interpretación. Las guías es un poco lo mismo, pero más adaptado a mi proyecto en particular, o más adaptado a mi empresa o a mi proyecto. Entonces incluye características influidas por el contexto. O sea, cuando ustedes ven el proyecto STAR, digamos, esos principios son adaptados ya a lo que yo quiero hacer. Entonces son como las guías ya de mi proyecto. ¿Sí? Los principios se estudian de manera general. Las guías ya los contextualizo a lo que yo quiero hacer. Pueden ser guías súper, o sea, así como el proyecto STAR. ¡Wow! Queremos hacer algo súper, hiper novedoso. O pueden ser unas guías más como las que hemos visto aquí, que son un poquito más estándar para un proyecto cualquiera. Y finalmente están las reglas, que son como que detalles, son como detalles más finos de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? A esa sí es detalles. ¿Sí? Eso no es el a dónde, sino es el cómo. ¿Ok? Entonces, bueno, las guías son limitadas en su uso, me marcan el norte, mientras que las reglas me dicen los cómo. Esa es más o menos la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, ahora, una cosa importante es que los principios de las guías no son los mismos que las metas. ¿Sí? Las metas tienen más que ver con los requerimientos. Tienen que ver más con lo que mi sistema tiene que hacer. Las guías son las que van a regir cómo es la usabilidad que quiero lograr en mi sistema. ¿Sí ven? No es lo mismo.
¿Sí está claro? Por ejemplo, en la aplicación de mascotas, ¿cuál es una meta? Que haya una opción que permita a la gente reportar una mascota perdida. Eso es una meta. ¿Cuál es un principio? Yo qué sé, que sea consistente la forma en que se muestran las diferentes opciones en el sistema. Eso puede ser una guía. ¿Sí? Entonces, las guías y las metas no son lo mismo. ¿Ok? O sea, las metas son los objetivos. Las metas son los objetivos de alto nivel. Hay dos tipos de metas. Metas de usabilidad y metas de experiencia de usuario. Entonces, las metas de usabilidad fijan los criterios de usabilidad bajo los cuales se acepta el sistema. Y las metas de experiencia de usuario fijan los aspectos importantes que hacen agradable la experiencia. Cuando queremos que un sistema sea fácil de usar, ¿verdad? Yo voy a querer que el usuario diga, wow, me gusta, qué chévere, estoy encantado con este. Ese es un tipo de metas. Tienen que ver con experiencia de usuario. La otra es que yo diga, a ver, ¿cuánto tiempo le tomó hacer la carta? ¿Cuánto tiempo le tomó registrarse en el sistema académico? ¿Cuánto tiempo le tomó, no sé, calcular el flujo en Excel? Yo qué sé, flujo de caja, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿O cuántos errores cometió cuando hizo esto? Eso es de tipo, es otro tipo de métrica, ¿sí ven? Entonces, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero tener metas y aparte de los principios y las guías? Porque quiero decir, bueno, ¿cuándo sé que mi sistema es lo suficientemente bueno? En otras palabras, lo podemos ver así. Las guías lo que marcan es hacia dónde voy. ¿Sí? Las metas lo que marcan es cuándo ya llegué. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo en la guía, yo digo que sea consistente las opciones del sistema. O ver y apuntar en lugar de recordar y reconocer. Lo que me marca es el trabajo que voy a hacer. ¿Verdad? La meta, ¿qué es lo que me marca? Ya lo hice. O sea, voy a definir cuál es la métrica que me permite saber que ya lo hice. Ambos son importantes, pero no son lo mismo. ¿Sí está claro? ¿Sí? La guía es más una herramienta de diseño, de metas, mala palabra para decir aquí. Se refiere hacia por dónde quiero ir. La meta es lo que me dice cuándo he alcanzado eso donde yo quiero ir. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, establece cuándo la interfaz es lo suficientemente bueno y cuándo tengo que parar. Ok, ya lo hice, ya está, ya funciona, ya logré lo que yo quería y eso ya está. ¿Ok? Ahora, las metas tienen ciertas variables como estas que están aquí. Velocidad de operación, tasa de completación, tasa de no errores o de errores. Estas son tomadas, por ejemplo, de documentos que hay en empresas como IBM u otras. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, el número de errores por unidad de tiempo. O sea, por ejemplo, ¿cuántos errores comete la persona cada 10 minutos? ¿O cuántos errores comete por minuto? ¿O cuántas veces completa la tarea? O sea, la termina. Porque hay veces que la gente hace algo y no completa. Por ejemplo, en los juegos de video. ¿Sí? ¿Cuántas veces la persona intenta completar el nivel y no lo completa? Y ahí puedo tener una medida de usabilidad. ¿Por qué un juego es importante? Porque en los juegos no quiero que siempre completen, ¿verdad? Parte del juego es que no sea tan fácil, pero tampoco lo quiero hacer tan difícil. Ustedes imagínense un juego que nunca pueden pasar el primer nivel. Y tienen 20 niveles y la gente nunca puede pasar el primer nivel. ¿Ah? Flappy Bird es así. No, debe haber... Claro, Flappy Bird es difícil, ¿sí? Entonces, también depende de donde yo quiera ubicar el juego. Lo quiero ubicar en los usuarios que son hardcore, o sea, aquellos usuarios que juegan duro y que intentan, o quieren enfocarse en el jugador casual. El jugador casual es el que dice, tengo un rato de tiempo, voy a jugar. Pero si se pone muy frustrante, dice, no, yo quería desestresarme y esto me frustra más. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, son dos tipos de jugadores, ¿verdad? Pero en todo caso, yo tengo que saber cuáles son mis métricas. O sea, tengo que saber del promedio de la gente si lo mío está en la curva de lo difícil o está en la curva de lo fácil, en términos de, por ejemplo, completar un nivel en un videojuego. Y lo peor que puedo hacer es no saber. Porque entonces yo he hecho un juego que yo no sé realmente para quién es
ni si la gente se va a frustrar o no. Calificación de la satisfacción, eso es por ejemplo una encuesta donde yo le pregunto a la gente, del 1 al 5 dime qué te pareció los colores de mi juego. Del 1 al 5 dime qué tal te pareció la dificultad de bla, bla, bla. Y entonces le pregunto, eso es más preguntarle al usuario, no es tanto observarlo, sino preguntarle. O qué tanto puede recordar algo. O si usa, por ejemplo, ustedes en Word, ¿cuántas usan las características avanzadas del Word? Alcen la mano los que frecuentemente usan las características avanzadas del Word. 1, 2, 3. Usar listas para mandar, para imprimir varias cartas con nombres diferentes. Sí, pero es que Word tiene millón de cosas. Es impresionante la cantidad de cosas que tiene Word para hacer. Pero la mayor parte de nosotros realmente no usamos. Por ejemplo, manejo de referencias bibliográficas. Hay una herramienta para usar herramientas bibliográficas en los diferentes formatos, APA y todos los otros, ¿verdad? Bueno, como han tomado métodos de investigación, dicen, ahora yo sí uso. Ya tomaron métodos de investigación, ¿verdad? Sí, yo sí uso métodos de investigación. Pero antes de haber tomado métodos de investigación, ¿cuántos usaban las referencias de Word? ¿Verdad? Entonces, hay muchas herramientas avanzadas que no usamos. Entonces, yo puedo medir, bueno, qué tanto usa esas o no. O sea, puedo tener diferentes métricas y con esas puedo hacer el tema. Ahora, voy a volver de nuevo a las métricas cuando hable del último tema que vamos a tocar en el parcial que se llama requerimientos de usabilidad. Pero antes de eso, quiero entrar en otro tema que se llama prototipos. ¿Se acuerdan que dentro del diseño centrado en el usuario, una de las etapas es hacer el prototipo, hacer los layouts y hacer los prototipos? ¿Perdón? Borradores y prototipos. Entonces vamos a hablar un poco de prototipos. Ok, los prototipos o prototyping, como quieran decirlo, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver? Porque algo ya hemos hablado en clase, ¿verdad? ¿Qué son los prototipos? ¿Qué son? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Versiones beta. Puede ser. Versiones alfa. ¿Cuál es la diferencia entre un alfa y un beta? El beta y después va al delta, ¿verdad? Y así es hasta que llegas al gamma. ¿Cuál es la diferencia entre o sea, ¿qué es un prototipo? Perdón. ¿Qué es? Básicamente es una primera, bueno, uno puede ser segunda, tercera, cuarta, es una simulación de lo que sería realmente mi producto final, pero sin llegar a serlo. ¿Sí? Es un poquito más que un layout, porque cuando yo hago un layout, yo incorporo ideas de diseño en las pantallas, pero los layouts no me dicen cómo funcionan. ¿Sí? O sea, para tener un prototipo tengo que ir más allá del layout. O sea, el layout en cierta forma es un prototipo, es una primera versión y yo se las puedo enseñar al usuario. Decirle, mira, ¿entiendes esta pantalla? No la entiendes. Puedo comenzar por ahí. Pero un prototipo involucra un poquito más allá de solamente dibujar los layouts de las pantallas. Involucra un siguiente paso, que tiene que ver cómo simula el comportamiento realmente de la aplicación. ¿Sí? Entonces, el propósito fundamental de un prototipo no es que el usuario esté contento. No es que el usuario me diga lo genio que soy, ¿no? Ni siquiera es que el usuario vaya probando cómo va a quedar su aplicación. ¿Sí? Es más, es muy posible que el prototipo lo tenga que botar por completo, enterito. Todo le dice, no sirvió, te fuiste. ¿Sí? El prototipo lleva asociado un sentido de desprendimiento del creador. ¿Sí? El prototipo está hecho para ser destruido, aunque le suene cruel. Pero esa es la verdad. El prototipo debe pensar ustedes, ahora no en el sentido malo, entonces voy a hacer una porquería porque vuelve a ser destruido, ¿no? O sea, pero deben hacerlo con el sentimiento de que es muy posible que tenga que ser hecho súper diferente, de que no va a servir. ¿Sí? La idea del prototipo es realmente, la verdadera idea de un prototipo es afinar los requerimientos del usuario. Ese es el propósito del prototipo. Y
curiosamente, no solamente requerimientos de usabilidad, sino requerimientos funcionales. Yo quiero probar con el usuario qué es lo que realmente él quiere, porque ¿saben qué? Ni siquiera el usuario sabe lo que quiere cuando se los dice. Y esto se los digo como usuario, porque justamente las reuniones que tengo con los grupos de ingeniería de software que están haciéndome un proyecto, yo voy como cliente, como usuario. Y yo mismo hay millón de cosas que no sé y me preguntan a veces en clase, dice, ingeniero, ¿y esto cómo va a ser? La verdad es que no lo había pensado. Y si el usuario viene y hace esto en lugar de lo que usted dice, ¿qué va a pasar? Uy, no lo sé. Porque un usuario es imposible que tenga todo en su cabeza antes de, o sea, cuando les dice lo que quiere. Es imposible. Ni él mismo sabe realmente las implicaciones que tiene. Y se pone súper creativo. Y quiero esto, y quiero lo de allá, y quiero lo de por acá. Pero cuando ya se lo dan, uy, ¿de aquí qué hago? Uy, no sé. ¿Y para qué hicimos esto? Porque usted me lo pidió. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, lo peor que les puede pasar es que ustedes hagan la aplicación, ya la tengan lista y recién el usuario les diga estas cosas. Lo que ustedes quisieran, imagínense, es gravísimo. O sea, es casi como para decir, híjole, o sea, perdí cuántas horas de mi trabajo para llegar a este punto. O sea, lo que ustedes no quieren es llegar. Ahora, ¿eso por qué ocurre? De nuevo, porque el modelo, por varios motivos. Primero, porque el usuario realmente no sabe bien lo que quiere ni la implicación de lo que está pidiendo. Y segundo, porque el modelo mental del usuario es uno y el modelo mental del desarrollador es otro. Entonces, nosotros ya hemos visto algunas técnicas para ir puenteando eso de ahí. Pero eso no termina ahí, eso sigue. Durante todo el desarrollo tienen que seguir puenteando y puenteando y puenteando. ¿Sí? Tienen que amar a sus usuarios, no odiarlos ni tolerarlos. Tienen que amarlos. ¿Sí? Tienen que convivir con ellos, tienen que sentir que son parte de su equipo. Esa es la realidad. Los mejores proyectos son los que llegan a desarrollar esa química entre el usuario y el desarrollador. Que no es fácil, porque hay mucha tensión por diferentes motivos. Entonces, bueno, amar en sentido figurado, ¿no? Quiero decir, tienen que estar en contacto, comunicación con ellos, en contacto, interacción y una comunicación efectiva, una comunicación que colabore el uno con el otro, que no sea una colaboración de tensión, de odios, de rencillas, de ese tipo de cosas, porque esa tampoco sirve. Tiene que ser un flujo efectivo de comunicación. ¿Ok? Entonces, no es sino cuando ustedes realmente interactúan con el usuario y comienzan a describir cómo va a ser el sistema y lo que va a tener y lo que no va a tener, que la facilidad de usar ese sistema va a brillar. Si ustedes necesitan eso para poder entender realmente cómo son las tareas del usuario y qué es lo que él realmente quiere. Es cuando interactúan con él que eso realmente ocurre. Por ejemplo, miren, una de las discusiones, yo nunca lo puse en la especificación de este sistema que les estoy pidiendo a estos jóvenes, pero en la discusión que tuvimos ayer, creo que fue, ¿sí? Surgió que mi sistema realmente requiere 4 roles. ¿Sí? Uno de administrador, uno de usuario normal, uno de consultor que le llamamos y otro de jurado. Y realmente, explícitamente en el documento, yo nunca puse, este sistema requiere tener 4 roles, sino que comencé a explicar los requerimientos y cuando explicaba los requerimientos salían por ahí en el uno en el otro, ¿no? Pero ocurre que dependiendo del rol que yo tengo, si yo, por ejemplo, trato de poner todas las funciones y yo tengo varios roles, porque yo podría tener varios roles. En ese sistema que yo les decía, yo podría ser administración, usuario y podría ser, yo que sé, consultor. Podría tener 3 roles. Y si meto los 3 roles ahí en la interfaz, va a ser un relajo. Entonces, llegamos a una conclusión y es que en el sistema, al usarlo, si yo tenía varios roles, tenía que decir cuál era el rol que quería antes de que me salgan todas las pantallas. Porque si no especificaba eso, era una ensalada, era bien difícil. Y eso yo nunca lo tuve pensado como requerimiento. Pero eso surgió de la interacción entre ellos y yo. Así es. Esa es la riqueza que buscamos en el tema. Porque ni aun cuando tengan un usuario que sabe de computación y sabe de interacción hombre-máquina como yo, no les garantiza que yo les voy a saber exactamente en detalle lo que yo quiero, ni cómo quiero que salga, ni qué es fácil de usar para mí, ni qué es difícil de usar para mí. Yo mismo no lo sé. Yo mismo lo estoy explorando junto con ustedes. ¿Ok? Entonces,
La idea del prototyping es ofrecer una continua retroalimentación sobre lo que vamos haciendo. ¿Sí? En HCI es difícil encontrar guías de diseño aplicables a todas las circunstancias y por lo tanto el diseño que ustedes tengan probablemente va a tener cosas que el usuario no, lo que ustedes creían que estaba bien implementado en su diseño, el usuario no lo va a las finales a entender o no lo va a poder ejecutar tan rápido, no como ustedes creían. ¿Sí? Porque es difícil esa calibración de todas estas guías y principios y reglas, tratar de calibrarlas bien. ¿Sí? Ahora, una cosa importante, y esta es la parte buena de prototyping, los prototipos no tienen que estar basados en software, no tiene que ser realmente un software. Tiene, como decía Ani, tiene que ser algo que me permita simular. Y yo puedo simular de muchas formas diferentes. Software no es la única forma. Y puedo usar una serie de herramientas de software, editoras gráficos, key de desarrollo y otros sistemas hechos especialmente para prototyping que también se pueden usar. ¿Sí? Entonces, la idea del prototyping es básicamente esta. Y esto ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? Hemos hablado de guías y sabemos que ustedes tienen conocimiento tecnológico, en mayor o menor medida, pero todos tienen, ¿verdad? Son estudiantes de computación y tienen algún recorrido ahí en algunas herramientas que conocen. ¿Sí? Hay otras que tal vez no conocen cómo usar un API de reconocimiento de voz o un API de localización geográfica o algunas cosas, pero saben que hay, saben que se puede investigar, saben que lo pueden hacer. No le tienen miedo, espero que no le tengan miedo, ¿verdad? No le tienen miedo a enfrentarse a eso, porque son gente pila y son gente que ha aprendido a pensar y analizar el problema y diseñar una solución. Y saben que es simplemente una cuestión de encontrar la forma correcta de enfocar el problema y no que no es un problema de mi capacidad. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja con un grupo de jóvenes talentosos como ustedes, saben que puede hablar de esto y que ustedes van a poner en práctica estas cosas que han aprendido. ¿Sí? Y eso es lo que está en amarillo. Bueno, esto lo están aprendiendo recién, lo de interacción hombre-máquina, ¿verdad? Y ustedes ya vienen con algo y seguirán aprendiendo más cosas en la parte tecnológica. Y la otra cosa que estamos viendo es que hay un ciclo aquí. Hay un ciclo que consiste en lo siguiente: diseñar... ¿Qué es eso? ¿Es una alarma por el incendio que nos están botando o qué? No creo. Ya está hasta aquí. ¿Cómo sabes? Ah, uy. Tranquilos, tranquilos, no nos va a pasar nada. Y si no, todos saludamos a la cámara y nos despedimos del mundo. No, no, mentira. No va a pasar nada. Tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada. Ok, entonces, tenemos estas herramientas que son el conocimiento tecnológico que tenemos y ciertos conocimientos de interacción hombre-máquina, como las guías, las metáforas y otras cosas que hemos hablado. Y luego tenemos un proceso que consiste en, primero, recolectar ciertos requerimientos básicos. Por ejemplo, en sus proyectos, ustedes tienen definida una idea de lo que van a hacer. Voy a hacer el Uber de la SPOL, donde voy a ayudar a que los que tienen auto y los que no tienen puedan reducir los costos de transporte los unos y ganar plata a los otros y hacerle un bien a la humanidad porque reducimos las emisiones de carbono. ¡Wow! Súper chévere. Tenemos una idea del requerimiento. Hay un requerimiento, siempre hay un requerimiento inicial, siempre hay un juego de definiciones de qué es lo que voy a hacer. Eso es lo que está ahí arriba, ¿verdad? Ese juego de definiciones. ¿Sí? Y luego yo digo, bueno, voy a hacer este proceso, que es el proceso en el cual en interacción hombre-máquina uno trabaja mucho. Voy a hacer un diseño, con ese diseño voy a construir un prototipo, con ese prototipo voy a probar. Con el resultado de esa prueba, yo voy a hacer una evaluación y de esa evaluación voy a mejorar mi diseño. Y luego lo vuelvo a probar. Y luego vuelvo a medir. Y luego vuelvo a mejorar mi diseño. Y luego vuelvo a construir un prototipo y vuelvo a probar. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito y más allá. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cumplamos las metas. Esas metas se llaman requerimientos de usabilidad. Los requerimientos de usabilidad son los que me dicen cuándo me detengo. ¿Sí? Ya alcancé el número de errores que quería, ya alcancé la productividad que quería, ya alcancé la satisfacción que quería de los usuarios, entonces ahí me detengo. Cuando ya termine esto, me preocupo más de la calidad del software. Ahora, no quiere decir que aquí, puedo preocuparme algo aquí de esto, pero lo más importante aquí
no es en sí eso, sino lo que estamos buscando es entender bien al usuario y tratar de ir buscando llegar a las metas de usabilidad que queremos llegar. Eso es un poco el proceso, más o menos, desde el punto de vista de interacción hombre-máquina. Obviamente, miren que para estos requerimientos, todo lo que hemos estado haciendo, esto de tratar de entender al usuario, esta herramienta de Javelin que vimos para entender mejor el problema, entender mejor el usuario, la herramienta de persona, la descomposición de tareas, lo que estamos tratando de hacer es, antes de meternos a este ciclo, entender un poco mejor a nuestro usuario, entender un poco mejor nuestro problema, ¿sí? Entender mejor el contexto en el que estamos metidos, y luego que entendemos eso mejor, meternos en este ciclo. Ahora, no quiere decir que cuando nos metemos en el ciclo no tenemos que seguir entendiendo todo lo demás, pero no vamos a ciegas, ¿no? Ya vamos con unos primeros pasos que ya se han dado. Está clara la mecánica que queremos aplicar. Esa es la mecánica que queremos aplicar, ¿sí? Entonces, estos prototipos permiten a los diseñadores bosquejar ideas de los interfaces, hacer pruebas, hacer experimentos, diseñar algo. Uy, no fue así, lo cambio así, le quito esto, le pongo esto, lo cambio totalmente, sin desarrollar un apego muy grande al software. Uy, no, trabajé 10 horas en hacer esta pantalla, no quiero cambiarlo. Eso es lo que queremos evitar. Queremos tener una dinámica rápida, una dinámica donde podamos rápidamente tomar decisiones, ¿sí? Y probar esas ideas con los usuarios y polir esos diseños sin tener que incurrir en programar, en codificar, ¿sí? Eso es un poco lo que queremos. Entonces, realmente, ¿cuáles son los méritos de prototyping? Recoger requerimientos de interfaz y funcionales también, ¿eh? Porque es súper interesante. Los prototipos me permiten pulir mejor incluso la parte funcional, ¿sí? Tener una rápida retroalimentación del diseño, y eso me ahorra dinero, porque si yo paso con muchos errores del diseño a la implementación, cuando llegue a esas pruebas con ese producto ya hecho, el corregir algo ahí es súper más costoso. Es el ejemplo que hablamos del arquitecto que construye la casa sin hablar con los clientes y luego le pide tumbar paredes, tumbar ventanas, levántame esto aquí, y eso es súper más costoso en construcción. Es lo mismo en software, ¿sí? Entonces ahorra dinero, revela problemas, previene graves errores, que es justo lo que estamos hablando, ¿sí? Permite la promoción de nuevas ideas, porque al dialogar entre nosotros mismos, al dialogar con el usuario, vamos encontrando ideas, nuevas cosas para probar, ¿sí? Vamos siguiendo un camino abierto de discusión de ideas, ¿sí? Mantiene el diseño centrado en el usuario, porque el usuario está involucrado en la discusión del prototipo. Eso me ayuda a asegurarme que el usuario está involucrado, ¿sí? Y un poco hasta me da una idea si va a requerir soporte el usuario, qué cosas está entendiendo, qué cosas no está entendiendo, qué cosas sabe, qué cosas no sabe. A lo largo del diálogo eso va apareciendo. Y finalmente resulta en mejor usabilidad y menos líneas de código, que es justamente una cosa que quiero tener en mis prototipos. ¿Qué grupos están involucrados en el diseño de prototipos? Los diseñadores, los usuarios y los gerentes. Dice gerentes, pero se refiere a los clientes. ¿Por qué? Porque el usuario y el cliente no necesariamente es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una aplicación para una empresa, quien me contrata a las finales es el gerente, pero quien lo va a usar es la gente que trabaja en la empresa. Y eso es importante entender la diferencia, porque muchas veces tratamos de cumplir con lo que el gerente quiere, pero en usabilidad el gerente de pronto no va a usar el 90% del sistema. Por lo tanto, él no entiende lo que necesita en términos de usabilidad. ¿Sí está claro? Entonces es bien importante entender quiénes son los jugadores allí en este tema. Ok, entrando ya más en el condumio de lo que es realmente prototyping, ya vamos a terminar la clase de hoy. ¿Sí? Se refiere al nivel de detalle, ¿sí? Y hay dos niveles de detalles. Uno se llama baja fidelidad y el otro se llama alta fidelidad. Y esto es como en el sonido, ¿no? Cuando ustedes oyen radio AM es baja fidelidad. Entonces, para oír el partido de fútbol está bien. ¡Ay, que lleva la pelota! Que no sé cuánto, y gol. ¿Y por qué no lo dejaron a Blanco que cobre el penal o lo que sea? ¿Verdad? Sí. Depende un poco del locutor. Hay unos que son más... Pero lo que se entiende menos es la propaganda. Usa finalín, que finalín. Dicen la propaganda en 3 segundos, ¿no? Y porque tienen que decir como 10 propagandas, ¿no? Y ahí ya... Y bueno, ahora sí lleva la bola y no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Pero para oír un partido de fútbol está bien.
¿sí? Pero cuando ya quiero oír música, puedo oír la música en AM también, pero se oye no muy bonito. Cuando es en FM, se oyen las campanitas por todos lados y la batería y los violines que dan vuelta por alrededor mío y no sé qué. Y se oye clarito el sonido y la batería se oye muy bien. Eso se llama alta fidelidad, ¿sí? Entonces, en sonido entendemos la diferencia. En prototipos es lo mismo. Baja fidelidad significa voy a hacer interfaces, pero no me importa que se vean bonitos. Lo que me importa es que los pueda entender, que los pueda manejar, como cuando veo el partido de fútbol. Lo que me importa es oír quién lleva la bola, si hubo gol, si no hubo gol. Sí, el comentarista le pone más emoción a veces de la que hay, ¿no? Uno cuando está en el estadio y ve una jugada turrita y cuando uno oye en radio dice, wow, qué jugadota, pero uno la ve en vivo y no es, ¿no? Entonces hay una distorsión. Pero esa distorsión o esa falta de calidad es válida porque lo que yo quiero es entender lo básico. No me interesa mucho el detalle realmente, ni las campanitas ni los violines. Pero a medida que voy avanzando y ya lo básico se entendió bien, ahora sí necesito la calidad. Ahora sí necesito ir mejorando los detalles. Eso se llama alta fidelidad. Entonces, un prototipo en baja fidelidad, se ve, esto es como una mezcla de los dos, porque hay una ventanita y hay una X, y estos son como unos garabatos dentro, ¿verdad? Esto sería un prototipo de baja fidelidad, pero al comenzarlo a meter en la computadora, lo voy construyendo mejor y lo voy haciendo de alta fidelidad. Entonces, los bosqueos en baja fidelidad son algo como esto. Por ejemplo, esto es una pantalla, tiene un botón, y miren, aquí hay unos comentarios, ¿verdad? Y no sé qué, y no sé cuánto, y entonces estoy haciendo, esto es como un diseño de un layout, pero la diferencia entre un diseño y layout de esto es que comienzo a poner comentarios aquí, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a hacer esto y comienzo a poner comentarios y comienzo a explicar cuál es la secuencia de la pantalla, es un poquito más que un layout. ¿Cómo se llama eso? Se llama storyboard. Un storyboard es algo que inventaron los directores de cine o los productores de cine cuando discuten cómo va a ser la película. Porque claro, cuando ustedes ven la película, uno no se da cuenta, pero hay una toma, le toman la cara, luego está el tipo con el cuchillo, luego viene la toma desde atrás que se ve la luna y no sé qué, y otra vez vuelve y la chica que grita y no sé qué. Y cuando uno lo ve, uno no está pensando en las tomas. Pero el éxito del director es que él va pensando, primero esta toma, luego lo de acá viene esto. O sea, él mira la secuencia. Entonces, cuando ustedes diseñan una interacción, primero piensan en los layouts, y luego dicen, a ver, vamos viendo la secuencia. Primero esto, viene lo de acá, si aplasto este botón, pasa esto. Son como los directores. Ustedes al diseñar comienzan a planear, cuando pasa este botón, ¿qué pasa? Va a la pantalla de acá, sale esta ventanita, se pone negrilla, se deshabilita, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero está en su cabeza, ¿verdad? Un storyboard lo que hace es hacer ese guión, comenzar a escribirlo. ¿Sí? Esto viene del cine. Por ejemplo, esto es de una película que ustedes seguramente la mayoría conocen, ¿verdad? Y esto es una foto tomada real de un pedazo del storyboard. Esto es nada más una escena, pero el storyboard lo que hacen los directores de cine es que pegan varios de estos, los comienzan a pegar en la pared. Entonces dice escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, escena 5, escena 6 y comienzan a hacer. Y es más, cuando el director no ha decidido bien cómo va a quedar la película por completo, pues se puede ramificar. Entonces aquí hay una opción, puede pasar esto, puede pasar lo de acá y luego deciden por cuál se van. Y discuten con el equipo. A ver, ¿qué te parece si mejor vamos por acá, por acá, por acá? Y luego ya cuando van al campo a filmar la película, ya más o menos tienen decidido. ¿Por qué lo hacen? Para ahorrar plata. Pues ustedes imagínense que yo vaya ahí, no me gustó, ¿sabes qué? Mejor tírate de nuevo el edificio, pero desde otro lado para que aquí la toma sale mejor. Terrible, ¿verdad? A veces lo hacen, ¿no? Pero ellos tratan de planificar lo más que puedan un poco lo que van a hacer con este storyboard, para tratar de ver la escena cómo va a ser. Entonces, aquí dice cuál es la escena, qué es lo que pasa, quiénes son los actores que intervienen. No, este es Star Wars, el retorno del Jedi, ¿verdad? Esta es la escena de la persecución. Aquí está el Star Trooper y aquí están Leia y... Creo que era Leia y Luke que son perseguidos, ¿no? Entonces, la idea es básicamente hacer esto. Un storyboard comienza a plantear los escenarios. Y primero voy aquí, luego voy acá, y luego hago esto, y hago lo de allá, y bla, 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 y bla, bla, bla. Yo voy a construirlo. Este es un ejemplo ya de un storyboard, por ejemplo, de una pantalla, ¿sí? De una aplicación, perdón.
Entonces aquí está, entonces aquí dice, por ejemplo, los colores sirven para codificar en este caso. Por ejemplo, el azul me dice cómo voy de una pantalla a otra. O sea, si aplasto este botón, voy a esta pantalla, ¿verdad? Y así, ¿no? Si aplasto este botón, voy acá. El rojo está haciendo, creo que, comentarios. A ver, el rojo son títulos de las pantallas. Y el verde son comentarios de los elementos. ¿Sí ven? Y de esa forma como que está tratando de armar. El storyboard es una herramienta útil más que nada para discutir entre el equipo. También se puede usar con el usuario, pero ustedes comprenderán que un usuario no es muy agradable mostrarle esto, ¿verdad? Se puede asustar un poco. Pero es una buena herramienta para trabajarla con el equipo y discutir un diseño, por ejemplo, y un camino que pueden hacer las cosas, ¿verdad? Eso es básicamente un storyboard. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces yo debería en teoría, no siempre tengo que seguir ese camino, pero debería en teoría hacer mis layouts, una vez que ya he hecho todo lo anterior que ya hemos visto en el curso, hacer mis layouts y luego con mis layouts comenzar a armarme un storyboard. O sea, ¿cómo podría ser? Esta viene primero, luego dibujarme, hacer un diseño. ¿Para qué? Para plantear los escenarios. Porque yo no puedo, es bien difícil calcular todos los posibles casos de uso que pueden haber. Son cientos de miles de alternativas que el usuario puede tomar, bueno, no cientos de miles, pero seguramente bastantísimas alternativas que el usuario puede tomar. Y realmente yo quiero enfocarme en las más importantes. Entonces mis storyboards me sirven para ir enfocando cuáles son las más importantes. Y yo quiero luego con estos bosquejos armar un prototipo, evaluar el prototipo e iterar. Y entonces la idea es, ¿cómo lo voy a hacer? Pues entonces, si no es el storyboard, ¿cuál es la mejor forma para interactuar con el usuario? La idea es armar mi primer prototipo basado en papel. ¿Este qué va a ser? ¿Un prototipo low-fi o high-fi? Low-fi. Porque el objetivo no es que se vea igualito como se va a ver en la pantalla, sino de baja fidelidad. Un prototipo de baja fidelidad. Y la idea es que uso unos bosquejos como prototipo y como no tengo computadora, lo que va a hacer es que uno de los desarrolladores va a ser de computadora. Entonces yo me voy a poner en una mesa, me voy a sentar de un lado, voy a agarrar todos mis papelitos de todas mis ventanas, de todos mis menús, y voy a decir, ok, este es el escenario que voy a probar. En base a mis storyboards, yo digo, ok, vamos a ver este escenario. Es cuando tú estás usando tal opción y quieres poner negrilla en un documento de Word. ¿Qué harías? Y le pongo ahí la interfaz. Y el usuario me dice, yo aplastaría este botón. Entonces, agarro si sale una ventanita, agarro la ventanita y se la pongo ahí. Ok, ¿y de ahí qué haría? Y así, así, así. Y voy probando con él. ¿Sí? Eso se llama un prototipo, la prueba de un prototipo low-fi. Y la idea es que yo necesito habilidades de kindergarten para hacer eso. No necesito ser programador. Es más, puedo no ser de computación y hacerlo. De hecho, interacción hombre-máquina no lo estudia solamente gente de computación, por si acaso. Es una ciencia muy interdisciplinaria. Participa gente de muchas disciplinas a veces. Y en los equipos pueden ser multidisciplinarios. Entonces lo que hago es eso. Y ya voy a terminar con esto. Típicamente lo que necesito son este tipo de materiales. Papel, tarjetas, tape, goma, correctores, plumas, marcadores. Puede haber transparencia si quiero hacer efectos ahí de que sobre lo mismo de abajo solo aparezca, por ejemplo, una cosita encima, ¿verdad? Tijeras, navajas, materiales como que van al colegio otra vez más o menos. Van a volver a vivir su infancia aquí. Van a ir a la escuela, van a ir al colegio haciendo estas cosas. Y van a armar elementos como estos.